puso bueno porque a mí me encanta hablar con gente frentera. Sí. Sí. Y yo creo que ella es muy frentera. Tengo la leve intuición. Señores oyentes, en Colombia, en los estudios de Radio 1 está la precandidata presidencial por la izquierda. Yo no sé si por el pacto histórico, creería que sí. La doctora Carolina Corcho. ¡Eso! Bienvenida a Radio 1. Muchas gracias. Un saludo a toda la audiencia de Radio 1. ¿Cómo me le va? ¿Cómo la trata la vida? Muy bien. ¿Usted es alta? Yo pensé que usted era más bajita. Ah, pues imagínate, la mala prensa que me han hecho, pero mira que presencialmente es distinto. La mala prensa. Y muy bonita, por cierto. Ay, gracias. Sí, la verdad sí. Sí. Es muy guapa, doctora Corcho. Muy guapa. Con todo respeto, ¿no? Por supuesto. Doctora Corcho, feliz mañana. Quería preguntarle, el sistema de salud hoy día es un desastre. Es un desastre. Mal, muy mal. La gente no le entrega medicamentos, la gente ya no encuentra citas. Una filamenta. El sistema de salud es un desastre. ¿Era tan desastre cuando ustedes llegaron al gobierno o gracias a su intervención se volvió peor? El sistema de salud siempre ha sido un desastre. La Corte Constitucional lo reconoció en el año 2008, donde dijo este es el sistema más tutelado, todo a punta de tutela después del derecho de petición. En el año 2014, la Contraloría General de la República dijo esto va en caída libre, esto necesita ser reformado y todos los gobiernos fueron pasando de agache, dejando que se agravara la enfermedad del sistema de salud. Cuando yo llegué, el sistema de salud ya tenía deudas de más de 25 billones de pesos de las EPS con clínicas y hospitales y por supuesto se ha ido agravando porque no han permitido hacer la reforma, que era la solución y el tratamiento a este problema. Pero al cabo la solución en parte no estaba también en aumentar el valor de la UPC para que la gente, para que las EPS tuviesen más dinero y de esta manera más colombianos tuviesen la forma de acceder al servicio de salud como lo venían accediendo y teniendo antes del gobierno de Petro? Bueno, lo primero es que hoy no hay ningún dato que demuestre que hay insuficiencia de la UPC. Es absolutamente falso. ¿Pero la Corte no dijo otra cosa? La Corte Constitucional dijo hay insuficiencia de la UPC y luego dijo no hay datos para poder demostrarlo. Es el auto más contradictorio de la Corte Constitucional. Y después de ese auto tuvo que tumbar la medida de desacato que había puesto contra el Ministerio de Salud por ese hecho. Entonces la Corte terminó retrotrayéndose porque finalmente todos los datos que existen muestran lo contrario, que se ha entregado mucha más plata a las EPS que las que han gastado. El último dato fue el de la Contraloría General de la República. Para el año pasado hay 2.7 billones de pesos embolatados. Se entregó más de lo que gastaron. Pero los estados financieros de las EPS son absolutamente claros en que no hay déficit, no hay insuficiencia. Hoy no hay ningún dato serio en Colombia que demuestre eso. Doctora Corcho, ¿pero no era mejor arreglar el cuento de las EPS que acabar con todo, acabar con el nido de la perra, a empezar de nuevo? No, la propuesta no era acabar con todo. Lo primero es que las EPS vienen acabándose solas. Al principio eran 157 EPS, se han liquidado, intervenido y liquidado durante todos los gobiernos. Ya van 29 EPS y siguen liquidándose porque siguen cargando con deudas. El problema del sistema es que fue mal concebido. Entregar el manejo de lo que hoy significa 100 billones de pesos a discrecionalidad, a actores particulares, sin control, sin auditoría, fue el peor error del Estado porque esas platas están enredadas, embolatadas. La Contraloría General de la República dijo algo gravísimo, que de los estudios que hizo en los últimos años de las EPS hay 14.2 billones de pesos enredados, perdidos, presuntamente robados. Eso es gravísimo, eso debería ser titular de prensa. Doctora Corcho, usted está hablando de cifras, de robos y demás, sí. Y sí, nadie niega que el sistema de salud a lo largo de todos estos años ha estado secuestrado por el negocio de las coimas, de te saco la factura, pero me das un billete, de todo el negocio que hay en torno al sistema de salud. Pero la gente sentía que le funcionaba. No, eso no lo sentía la gente. Mira, te lo digo yo, mire, que he sido dirigente gremial médica. Yo tuve que enfrentar desde hace más de una década
Cierres de cama de pediatría, porque para este sistema no es rentable las camas de pediatría. Cierre de camas de ginecología. Se cerraron en 3 décadas 633 puestos de salud en zona rural. En Colombia se llegaron a poner 200.000 tutelas. Lo que pasa es que hay que tener memoria. Yo he escrito sobre eso, soy profesora de esto. El sistema viene en deterioro hace mucho rato y los cálculos que tenemos es que 20 millones de colombianos de zonas rurales, dispersas y de barrios no acceden hoy al sistema de salud y no han accedido. Pero usted piensa entonces que antes del gobierno de Gustavo Petro el sistema de salud venía tan mal como ahora. Que sí, El no escucho. sistema se ha deteriorado y se iba a deteriorar. Supongamos que el presidente hoy fuera Rodolfo Hernández, igual estaría deteriorado. Si no hay una reforma estructural al sistema de salud, sea quien sea el presidente, el sistema va a seguir en caída libre, porque es un sistema que ya tiene un hueco financiero muy grande. Las EPS han estafado a droguistas, clínicas, hospitales que no les han pagado. Hay un gran negocio montado en el tema de las farmacéuticas y los gestores farmacéuticos para entregar los medicamentos. Si eso no lo paramos, es como cuando tú diagnosticas un cáncer. Si tú no le pones tratamiento al cáncer, se te deteriora, estés soltero, estés casado. Eso es lo mismo que el sistema de salud. Por fin una buena candidata. Ustedes se entrevistan. Buenos días. Buenos días, Presi. Buenos días, Presi. My president. ¿Cómo le dice a...? Mi carito bella, le digo yo así. Oiga, no, sí, así no le mi deje la carito, confianza. mi carito linda, tenemos varias historias, ¿Sí? porque le hacemos honor al apellido, a Carito, aquí donde nos ven, con el vino, por eso es el apellido Corcho, por eso siempre tomamos vinito, y qué bueno que esté acá, por fin traen una buena candidata acá. Cuente con mi voto, doctora Carolina Corcho. Muchas gracias, presidente. Por supuesto que sí. No se deje que este sí fue madre, siempre le tira a uno todo. Doctora, pero- doctora Corcho, ¿cuál es la favorita del presidente Petro o el favorito Yo los quiero a todos por igual. de los precandidatos? Está Daniel Quintero, está Gustavo Bolívar, está Bolivita. Suasana Muhammad. Muhammad. A ver, está Daniel Quintero, Quinterito. está Gustavo Bolívar. Bolivitar de mi corazón. Lo amo. Ay, Un no. besito. Oiga, no. Susana Muhammad, A Susanita mía de mi vida. Peleona, pero la quiero. está el pastor Saadi El pastor ya está así por la Procuraduría 3 meses investigado. también. y está la doctora Carolina Corcho. Carito de mi vida, ¿qué voy a hacer? Tengo el corazón partido, como diría Alejandro Sanz en el poema hecho canción. Ahí está. ¿Cuál es el favorito de los candidatos? A ver, el presidente Gustavo Petro es garante de una consulta popular. Una consulta popular donde todos nosotros como precandidatos nos vamos a presentar. Y el 26 de octubre cualquier ciudadano colombiano puede votar para ver quién será la candidata ¿Usted del pacto histórico. ve opción? ¿Usted cree que va a quedar como la candidata del pacto histórico? Yo creo que Colombia ya merece una primera mujer presidenta. Sí. Creo que ya las mujeres nos hemos preparado, hemos acumulado experiencia y es el principal acto de igualdad de derechos que se puede dar en la historia del O país. sea, que usted va a estar por encima de María José Pizarro y también por Susana Muhammad. ¿Qué opina, doctora Corcho, de cómo se ha rodeado el presidente? Ayer dijo el pastor Saadi que lo tenía secuestrado Laura Sarabia y Armando Benedetti. ¿Usted también cree que el presidente ha estado secuestrado, que no lo han dejado trabajar desde su mismo entorno? No, el presidente sí ha cometido errores en quienes se ha rodeado, él mismo lo ha reconocido. El primer año de gobierno donde yo estuve en el gabinete, yo creo que fue el principal error. 3 ministros, por lo menos 4 ministros en la oposición. Tenías al ministro de la Educación en la oposición, saboteando la reforma a la salud, el ministro de Hacienda, la de Agricultura, es decir, tú no puedes gobernar en el primer año, que es el arranque del gobierno, donde tienes tus principales gobiernos, con un gabinete, una parte del gabinete en la oposición. Ellos son el error. El primer error, perdóneme. El primer error. El primer error fue el Ministerio de Salud. Se lo entregué a quien no debía y ya lo arreglé. Ya lo arregló. Sí. No, pero yo sí quiero preguntarle a la exministra Carolina Corcho. O sea, usted dice que el error del presidente fue nombrar a Gaviria y nombrar a Ocampo y nombrar a la exministra de Agricultura, pero no nombrar a Benedetti. Reconoció el propio presidente de la República que él se equivocó en esos nombramientos. Él mismo lo hizo en un consejo de ministros. Respecto a Benedetti, pues Benedetti hasta ahora
está cumpliendo con las labores de política pública. Aprobó la reforma laboral, Y nombrar al pastor Saade como... aprobó, el pastor Sade lo nombró y ya lo desnombró. En este momento Pero, ya pero no no está fue, ahí. pero no fue no fue un error. Pues si lo desnombró, supongo es porque tenía que hacer una corrección. Pues porque porque si uno vino- nombra a alguien y luego lo Porque tiene venía que una retirar. sanción, porque venía una sanción de la Procuraduría, ¿no? También. Ah, bueno, seguramente, pero los hechos son reales. Y con respecto a Laura Sarabia, pues ella ya no está allí. Lo que te quiero decir es que cuando uno construye un equipo, uno invita a ese equipo a que le ayude a desarrollar su programa de gobierno. ¿Cuál ha sido el peor error del presidente según su estancia, además, ahí en el Ministerio de Salud? Preguntas venenosas. No, Pero, ¿cómo así que según su instancia? no, ¿usted estuvo cuántos meses? ¿6 meses en el Mire, ministerio? yo estuve 9 meses en el 9 Ministerio de meses. Salud y la salida mía se da por una presión de los grupos políticos que no quería que se aprobara la reforma a la salud y generaron una campaña de desprestigio en un sector de la prensa, inclusive con 2 portadas de revista diciendo que yo era el obstáculo de la reforma a la salud. Tuvimos una conversación con el presidente donde él me dijo, mire Carolina, aquí al final van a terminar diciendo que van a hundir la reforma y van a pedir su cabeza y eso me va a hacer daño a mí. Entonces hagamos un acuerdo para que me aprueben la reforma. Yo le dije, presidente, yo me hago un lado y que aprueben la reforma. Resultó ser mentiras. Cuando yo salí del Ministerio de Salud y Protección Social, yo entregué la reforma aprobada en un 30% de la Comisión Séptima y el acuerdo de la reforma que ha sido 2 veces aprobada por la Cámara de Representantes. La reforma la hundieron un año después en la Comisión Séptima del Senado, un año después que yo salí. ¿Verdad? Y ahorita están nuevamente obstruyendo, haciendo filibusterismo, diciendo que viendo a ver cómo ganan tiempo y dilatando mientras que el sistema de salud se sigue deteriorando. A la gente le dejan de entregar medicamentos y la ciudadanía sigue en el paseo de la muerte la irresponsabilidad de algunos senadores de la Comisión Séptima dilatando la reforma de la salud. El presidente firmó unos decretos, doctora Carolina Corcho, que estaban dentro de ese sistema o de esa reforma a la salud. Pues ya no está casi que aprobada, pues porque por derecha, con estos decretos, prácticamente se está implementando lo que estaba contenido en esa reforma a la salud. No, un decreto no puede implementar una reforma. Sería sustituir al Congreso de la República y podrían ser demandados. Estos no son decretos que implementen la reforma, estos son decretos que avanzan en el sentido de la reforma sí, pero bajo leyes que sí existían. Pero hay cosas que tú necesariamente tienes que pasar por el Congreso de la República. Por ejemplo, si tú vas a generar un sistema de salud preventiva para que te hagan la detección temprana de un cáncer, de una enfermedad que se puede manejar, que se puede prevenir, detectar, inclusive curar de manera temprana como muchos cánceres, tú necesitas dirigir la plata allá. Eso solo lo puede hacer el Congreso de la República. El gobierno está proponiendo que hasta el 27% de los recursos de la salud vayan para todo ese modelo primario que se llama en el mundo y el resto ya para las enfermedades de alto costo y complejidad. ¿Usted la invitó para hablar de mí o para hablar de ella? Porque si la entrevista es para mí, llámeme a mí y yo le respondo. No, porque usted Pero no no sea sale así. usted no sale a los medios, señor O presidente. llega tarde acá. No, porque es que no me despiertan y yo quedo momidito todo el día. Y a mimir, en Una cambio, pausa, vino una, corcho. una pausa full cortita y ya volvemos con la exministra de Salud, la doctora Carolina Corcho, aquí en las mañanas de Uno de Radio 1. ¿Usted estaría de acuerdo con que al señor presidente de la República se le practicara un examen de toxicología? Bueno, lo primero es que si a usted le practican un examen de toxicología, eso de ninguna manera es suficiente para que digan que usted tiene un trastorno adictivo. Eso es ignorancia. Supongamos que usted ahorita se va para una fiesta y se toma unos traguitos. Pues si se hace un examen de toxicología, le va a salir alcoholemia alta y eso no quiere decir que usted sea alcohólico. Entonces, no es un examen de toxicología solamente lo que determine un trastorno adictivo. Eso requiere un diagnóstico muy complejo de un especialista psiquiatra que implica inclusive unas entrevistas familiares, unas entrevistas con el paciente durante varias sesiones. Entonces, quienes han dicho eso desconocen profundamente cómo funciona un diagnóstico de trastorno adictivo. ¿De cuándo acá uno fumar y beber todos los días es toxicológico? ¿Uno es adicto?
todos los días. Yo lo que soy es un bohemio. Un bohemio de afición, amigo de los amigos. Me quito la camisa por un buen amigo. Eso es una canción, presidente. ¿Por donde quiera quieres salir? ¿Alguna vez vio la doctora Carolina Corcho el presidente borracho? Nunca. ¿Nunca? Nunca. Yo estuve 9 meses trabajando con él hombro a hombro y nunca vi al presidente bajo ninguna condición de un efecto de alguna sustancia, no. Sí, todo lo que digo es en sano juicio para que después no estén diciendo que es que yo... Si eso es en sano juicio, imagínate. Doctora Corcho, pero usted va a ser candidata, usted es candidata a la presidencia, espera ganarse su puesto en la convención que habrá para escoger al candidato del pacto, pero los colombianos, ¿qué esperan de usted en cuanto, por ejemplo, a seguridad? El país está hecho un despelote. ¿Usted va a seguir con esa conversadera con los delincuentes? Mire, cuando yo me posesione de presidenta, lo primero que hago es un tablero de control para revisar en qué va cada uno de los procesos de negociación y mesas de negociación con grupos de armados ilegales. Y aquí tienen que haber 2 líneas rojas. Primero, no puede haber secuestro ni reclutamiento de menores. Quienes estén en el secuestro y reclutamiento de menores no pueden seguir una mesa de negociación. Pero está pasando, ¿no? Por eso estoy diciendo que eso es un asunto que hay que replantear de fondo. Y si se van a hacer mecanismos de cese al fuego, tiene que tener mecanismos de verificación internacional estricto y quien incumpla, pues tiene que entrar la fuerza pública a hacer la confrontación. Obviamente una fuerza pública honorable, no la fuerza pública de los 6.402 civiles inermes que fueron asesinados vulnerando los derechos humanos en Colombia. Una fuerza pública que respete los derechos humanos, pero deben ser enfrentados porque no puede haber lugar del territorio nacional vetada para las fuerzas del Estado. ¿En este momento hay territorios vetados para las Fuerzas Armadas? Siempre. Por ejemplo, el uribismo nunca pudo entrar al Plateado y al Catatumbo. Nunca. La primera vez que la fuerza pública, el Estado colombiano, entra al Catatumbo, al Plateado, es en este momento con el gobierno del presidente Gustavo Petro. Pero durante décadas el territorio colombiano no ha tenido el control de la soberanía del Estado. Doctora Corcho. Yo le voy a decir por qué pudimos entrar al Plateado y al Catatumbo. ¿Por qué? Porque estábamos entre colegas, entre amigos y entre Oiga, Pero se va a ayudar o la... Presi, venga, no diga esas cosas. Manéjese bien. Al aire no. Estamos en vivo. Yo. Sí, estamos en vivo. Sé que estaba momidito todavía. Todo todavía no. Doctora Corcho, pero ustedes prometieron un cambio. ¿La seguridad ha cambiado para bien o se ha desmejorado? Eso lo tienes que analizar por indicadores. Lo que más ha aumentado ahorita, por ejemplo, en la inseguridad de las ciudades es este tipo de extorsiones que se dan por medios digitales. Y eso lo tienes que resolver con inteligencia o contrainteligencia. Pero, por ejemplo, los robos a los bancos, hay hurtos que han disminuido. Es decir, los indicadores son diferenciales. En términos nacionales ha disminuido los asesinatos y la caída de miembros de la fuerza pública. Tenemos que ver indicador por indicador, a ver cuáles han mejorado, cuáles han empeorado, pero claramente en el marco de la seguridad nacional, en el conjunto de la seguridad nacional, yo sí creo que hay que hacer un replanteamiento de la política de paz total. Ha desmejorado entonces en el gobierno de Gustavo Petro. Vuelvo, insisto, hay indicadores que han mejorado, como por ejemplo la interdicción de cocaína. La interdicción de cocaína ha mejorado en Colombia, ha venido en aumento. Claro, pero es porque hay más cultivos también, ¿no? ¿No es proporcional? Es que el gobierno tomó una decisión, es que no seguía con el glifosato, además por razones de salud pública, y se iba a jugar con la interdicción de toneladas de cocaína. Por supuesto que todavía tenemos cultivos de cocaína y para eso hay que implementar la política de sustitución de cultivos ilícitos. Hay por lo menos 14 municipios y regiones de Colombia que concentran el 80% de los cultivos ilícitos. A propósito de narcotráfico, están llegando buques destructores del Comando Sur de los Estados Unidos al Mar Caribe, según el presidente Donald Trump, para interceptar a los grupos de tráfico de droga. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Qué opina respecto a lo que está pasando? Y de la cabeza a Nicolás Maduro por 50 palos de dólares. Bueno, lo primero es que los Estados Unidos intenten hacer ese tipo de operaciones militares, eso no es nada nuevo.
Yo creo que inclusive... Pero en el Caribe no se había visto hace mucho. No, es que de hecho los Estados Unidos tienen 7 bases militares en Colombia. Eso no es nada nuevo. El gobierno de Donald Trump le convenía que se filtrara esa información en el New York Times, pues para mostrar cierta fortaleza, pero eso no es nada nuevo en la historia de los Estados Unidos. Ahora, el presidente Gustavo Petro ha hablado de un principio de soberanía. La fuerza pública colombiana en su actuación debe ir con la bandera de Colombia, de la patria de Colombia. No puede haber intervención de tropas extranjeras en nuestro país sin la anuencia, que no la habrá, del jefe de Estado. Y en eso estamos completamente claros, porque si no, eso es violación al derecho internacional. Pero, Eso sí pero, estoy de pero, acuerdo. pero, doctora Corcho, no se trata de intervenir en Colombia, se trata de parar los cargamentos que pasen por el Mar Caribe y creo yo por el lado de Venezuela, Sí, el eso mar, se tie- el eso mar se tiene- territorial de Venezuela. Eso se tiene que hacer con una política de cooperación. Tiene que haber una política de cooperación para la lucha contra el narcotráfico, como siempre se ha hecho en los Estados Unidos con Colombia, de cooperación, pero no unilateral, porque hay un derecho al respeto al territorio nacional, a la soberanía del país. Ahora, respecto a lo de Maduro, pues si quieren información de Maduro, alguno de los escritores de una revista en la que yo he escrito dio las identificaciones de Maduro. Allá está en el palacio, es bucetero, los buceteros lo conocen allá en Venezuela para que lo capturen. Deme los $50 millones que ya me los gané. Pues es una cosa hasta risible este tema de la orden de captura al presidente de... Nosotros Y- vamos a apoyar, perdóneme que lo interrumpa, nosotros vamos a apoyar la soberanía del pueblo venezolano. Exacto, a eso iba. Vamos a apoyar y vamos a traer recursos porque vamos a traer a alguien que va a combatir a los Estados Unidos. ¿Quién? El valecita Kakaroto Son Goku va a estar apoyando también porque él viene del universo Namekusei y viene a hacer el Hágame el Kameha y bendito. el Kameha acaba con Doctora todo. Corcho, usted como presidenta de este país reconocería al gobierno venezolano, perdón, al dictador venezolano Maduro como presidente legítimo de ese país? El gobierno del presidente Gustavo Petro no hizo reconocimiento del proceso electoral de Venezuela en tanto no hubo entrega de las actas. Y tampoco hubo un reconocimiento de las elecciones impugnadas por ilegalidad en el Ecuador, no solamente en Venezuela, también en el Ecuador. Eso no quiere decir que se cierren las fronteras y se mantengan las relaciones económicas, comerciales y culturales con Venezuela. Cuando se hizo el cierre ideológico por parte de Iván Duque de la frontera con Venezuela, se perdió un intercambio de más de 10.000 millones de dólares para la economía de la cual subsisten 6 millones de colombianos en la frontera. O sea, ¿usted mantendría las relaciones como por ejemplo está pasando a ser una zona binacional allá desde Zulia, Guajira, hasta norte de Santander? ¿Usted seguiría con eso? Por supuesto que sí, es que de la frontera venezolana dependen 6 millones de colombianos y colombianas que tienen relaciones de hermandad, culturales, comerciales, económicas con ¿Y Venezuela. usted permitiría que las Fuerzas Armadas invadan la soberanía de Colombia? Ay, que sí, No lo escuchó. permitiríamos, ni en los Estados Unidos, Pero ni en si es una Venezuela. zona binacional, doctora Corcho. No, es que la zona binacional tiene unos límites. Tiene que haber una cooperación entre la fuerza pública venezolana y colombiana para combatir, por ejemplo, al ELN. Porque el ejército colombiano para combatir el ELN en la frontera, por ejemplo, del Catatumbo, si se pasan por la frontera venezolana, no podría ir a hacer una invasión allá porque violaría el derecho internacional. Esa es, chamo. Por eso Esa es. necesita cooperar con la Guardia Venezolana para poder enfrentar los bandidos que están en la frontera. Doctora Corcho, ¿por qué queda la sensación y el tufillo en el aire de la mayoría de colombianos que este gobierno está a favor de los delincuentes? ¿Por qué cree usted ¿Cómo? que queda esa sensación? Porque hemos tenido una oposición propagandista, obstruccionista, ¿Pero no es así? que todos los días este gobierno ha enfrentado el narcotráfico, les ha incautado cocaína permanentemente. En este momento rompió la mesa de negociación con el ELN porque es inaceptable un desplazamiento forzado en el Catatumbo de más de 50.000 personas. Ha fortalecido a la fuerza pública como no lo ha hecho el Centro Democrático, pagándole de manera digna, dignificando y humanizando a la fuerza pública, a la policía y a los soldados. Ha hecho inversiones en tecnología, inteligencia contra inteligencia. Pero, Quien ha fortalecido a la fuerza pública de este gobierno, no los opositores. doctora Corcho, pero no es una contradicción, hablando de dignidad, llevar a la Alpujarra en Medellín a este poco de delincuentes que sin ningún tipo de
con toda la desfachatez del mundo, van y se paran en una tarima al lado de ministros, senadores y del presidente de la República, que es de la dignidad parece. de los policías o de las víctimas de esa gente, de esos extorsionadores, narcotraficantes, puro traqueto puro. No son delincuentes, son mis amigos. Esos narcotraficantes, extorsionadores y bandidos dijeron que se han reunido con el uribismo y con el señor Federico Gutiérrez bajo la mesa en las alcantarillas, han pactado con ellos. Cuando el presidente Gustavo Petro los llevó a la Alpujarra, los llevó ya después de estar condenados y fueron llevados por el IMPEC. Porque hay una realidad que tenemos que reconocer en Antioquia, salvo la hipocresía de la clase política uribista, es que hay 12.000 jóvenes armados, pagados por las oficinas del narcotráfico en el Valle de Aburrá. Doctora, ¿Van a negar esos 12.000 jóvenes? Pero lo saca el INPE por orden de Isabel Cristina Zuleta, que fue la senadora que hizo toda la vuelta para que ellos estuviesen al lado del presidente. ¿Usted ve con buenos ojos eso? El presidente de la República, por la ley y la Constitución, está facultado para sostener diálogos sociojurídicos que conduzcan a un sometimiento a la justicia, a los bandidos, a los grupos armados, para desmantelar esas estructuras que tienen 12.000 jóvenes armados reclutados en el Valle de Aburrá y que existen. Eso se hace en el marco de la ley y la Constitución. Los que sí han negociado con bandidos, insisto, bajo la mesa, ha sido el señor Federico Uribe, y el señor Uribe también negoció con bandidos de las Autodefensas Unidas de Colombia y los extraditó para que no dijeran la verdad. Eso sí es verdad. Doctora Corcho, ¿pero negociar qué? ¿Acaso ya no están presos? La ley en Colombia permite, la Corte Constitucional y la Corte Suprema, el sometimiento a la justicia. Es decir, estas bandas ligadas al narcotráfico que operan en Buenaventura, en Quibdó, en Barranquilla, en el Valle de Aburrá, Antioquia, no han sido derrotadas ni militar ni estratégicamente. Siguen traqueteando, desde las someten cárceles a las comunidades y fuera de las cárceles porque tienen jóvenes delinquiendo. A partir de los diálogos sociojurídicos se disminuyó dramáticamente la tasa de homicidios de la ciudad de Medellín, que era una de las tasas de homicidios más altas del mundo. O sea, lo que te quiero decir es que eso calmó y ganamos en vidas. Ahora, ¿qué tiene que hacer ahorita el Congreso de la República? Aprobar una ley de sometimiento a la justicia, porque ¿qué están diciendo ellos? Si nos rebajan penas, desmantelamos el negocio del narcotráfico, entregamos estas platas para reparar a las comunidades y a las víctimas y contamos la verdad sobre esta guerra. Esa es la doctora que necesita el pueblo. Doctora Corcho, Esa es. Doctora Corcho, ¿cuántos años más necesita el petrismo para que se dé el cambio? 5, 2 periodos. Toda la vida tiene que estar Patricia. ¿Cuántos años requirió el régimen que ha gobernado este país para destruir el IDEMA, que era el Instituto de Comercio Agropecuario de este país del campesinado? ¿Cuántos años requirieron para destruir, por ejemplo, el Banco Central Hipotecario que ayuda a muchas familias a construir vivienda? Al país hay que reconstruirlo. ¿Cuántos años se necesita, doctora Son Corcho? varios años de un ¿Varios proyecto periodos político, presidenciales? de un proyecto político, no de una persona, porque el presidente ha sido muy claro en que no se va a reelegir como otros que sí se reeligieron. En tu cara, Uribe. Varios años de un proyecto político que le devuelva dignidad al pueblo colombiano. Bueno, por ahí 4 o 5 periodos como lo sugirió el pastor Sade. Los que sean. Los que sean necesarios para hacer el cambio en este Que país. sea necesario. ¿Sabe qué? Necesarios. Ya mismo necesita saque una bien. hoja que yo le firmo. Usted me cae bien. Lo que necesitamos es tu voto, compañero, tu voto. Cuente conmigo y con todos los de allá de Chapinero, de Hume, lo que sea. Envíeme la hoja de vida que lo voy a hacer ministro de la igualdad. Señoras y señores, ha pasado la doctora Carolina Corcho, precandidata presidencial a Radio 1. ¿La doctora Corcho es soltera? Nunca nadie le pregunta eso. Soy una de las solteras más cotizadas. Y codiciada a partir de ese momento, porque déjeme decirle, yo solamente no le doy el voto, sino le hago la vuelta. Oiga, doctora, doctora Y Corcho. sin hijos. Y sin hijos. Eso fue una decisión que tomé desde que tenía 20 años. Como muchas mujeres libremente han decidido tener hijos, otras mujeres ¿No decidimos quiere tener hijos. un bebé como ese? Como el presidente. No, como... Le preguntábamos, doctora Corcho, por interno, usted intimida. Me imagino si hay hombres que de pronto ni siquiera se atreven a decirle nada porque usted... Pero hay otros que sí se atreven. Siempre hay un hombre atrevido, siempre. Y le gustan los atrevidos, entonces, mi doc. Imagínesela dando cantaleta en la casa cuando uno llega borracho. No, yo soy muy cariñosa, amorosa. Doctora entretenida. Carolina Corcho, ex ministra de Salud, gracias por estar en las mañanas de Uno de Radio 1. Eso. Bueno, gracias. Un Feliz- abrazo. feliz mañana. Feliz mañana.